Acompañen. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro seminario de formación. Y bueno, esta tarde vamos a discutir sobre una lectura muy interesante que es Experiencia y Alteridad en Educación, escrita por Jorge La Rosa. Y bueno, tenemos el placer de que, además de contar con la participación de todos los asistentes al seminario, contar con la guía del doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Pues, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por poner a disposición esta lectura que es muy enriquecedora y que seguramente a todos los participantes del seminario nos ha permitido dar la oportunidad de reflexionar justamente sobre nuestra labor como docentes. Así que, pues, muchas gracias y adelante. Gracias, Jesús. Bueno, muy brevemente, como introducción, ¿no? Como introducción y cederles la palabra en sus comentarios sobre la lectura y después regresar a las reflexiones y los análisis juntos. Jorge La Rosa es un pedagogo español radicado en Barcelona que tiene varios libros ya. Uno de los que me parecen en lo particular muy interesante en relación al tema de hoy es precisamente la lectura como formación, que sacó el Fondo de Cultura Económica y que es muy barato, la verdad. Es una colección de investigaciones, trabajos sobre la cuestión de la lectura, de los lectores, etcétera. Y es un libro bastante grandecito, diríamos, de muchas páginas, pero que aborda el tema de la lectura precisamente como un acto dialógico con el lector, el texto, el lector, y en términos de experiencia formativa. Esa es la base desde la cual ahí me acerqué a La Rosa y después fui conociendo libros anteriores y posteriores de él. Y si ustedes buscan Jorge La Rosa en Google van a encontrar videoconferencias y artículos varios, ¿no? El tema diríamos que los conceptos hoy bases van a ser el de experiencia, el de formación y el de su relación con el otro. Recordarán que el tema del programa tiene que ver con la otredad, el otro. Y esta idea de la experiencia y la alteridad me pareció un muy buen punto de entrada para reflexionar desde el lugar en el que cada uno se coloca cuando está entrando en relación con alguien, ¿no? Con alguien diferente, diverso a lo que uno mismo se considera, ¿no? Porque también aquí cabe pensar en que cada uno tiene un concepto de sí, y en la relación con los otros ese concepto de sí a veces tiene un peso fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto, y por ahí les decía, pueden consultar de Jorge La Rosa sus trabajos en este medio tecnológico, ¿no?, que es la computadora. Y sin más preámbulos, yo preparé algunas cosas, pero me gustaría empezar por los comentarios que ustedes tengan hacia la lectura, dudas, preguntas, etcétera, ¿no? Mandé unas lecturas complementarias, por si alguno podía, o tendría tiempo de leerlas, pero si no, ahí las pueden ir viendo con calma, leyendo con calma. Me parece que son lecturas muy interesantes sobre la cuestión de la otredad, del otro, de la alteridad, que sería nuestro punto nodal. Entonces, sin más palabras mías, quien quiera iniciar, quien quiera comentar, preguntando, cuestionando, etcétera, e iniciar el diálogo entre todos. Veo que ya está por acá con nosotros también el maestro Edgardo Olmedo Sotomayor, la maestra Rocío. Les damos una cordial bienvenida, el maestro Rafael. Sí, Y bienvenidos bueno, no todos. sé si alguien desee platicarnos un poquito sobre su experiencia con esta lectura, justamente. Esas serían las palabras adecuadas, la experiencia que tuvieron con esta lectura.
Parece que nadie se anima. Bueno, doctor, Sí, adelante. eh, a mí me llamó mucho la atención prácticamente desde que inicia a hacer un análisis de diversos conceptos, ¿no? Desde decir experiencia es eso que me pasa, haciendo mucho énfasis la lectura precisamente en esta parte donde dice eso que me pasa y no que pasa. Ujú. Y además mencionaba otros conceptos como era el principio de alienación, también hacía referencia a lo que se considera como ese principio de transformación, donde, bueno, refiere mucho la parte donde el sujeto puede ser considerado como sensible, vulnerable y al mismo tiempo abierto a esa transformación. Creo que sería alguno de los aspectos que, bueno, me llama la atención también de la lectura. Más adelante, la misma lectura, a lo mejor me voy adelantando, donde hace una distinción entre lo que es experimento y experiencia, que también, bueno, hace énfasis en que la experiencia pues es considerada como irrepetible, que el experimento es algo homogéneo y bueno, la experiencia algo singular, ¿no? Y de ahí empieza a hacer una reflexión incluso hasta donde llega la filosofía clásica, donde se considera también la experiencia como un obstáculo para el verdadero conocimiento. Bueno, fueron varias cosas que de una u otra manera fueron significativas para mí y quería compartirlas, doctor. Muchas gracias. Sí, gracias. Mira, eso que mencionas me parece relevante porque son como dos ejes del planteamiento que hace La Rosa en esta lectura. El primer eje, que es como el de aclaración conceptual, que él considera base para poder comprender lo que después va a venir planteando, ¿no? En este sentido de lo que la experiencia es, y ahorita regreso a esa expresión que está en el texto, aparece varias veces de eso que nos pasa o que me pasa como experiencia. Y el otro eje, que es el eje en el que recupera, notaron ahí que dice cita 1, 2, 3, 4, etcétera, de otros textos suyos sobre este asunto, en el que va planteando, desmenuzando más bien, la noción misma de experiencia a partir de lo que no es, porque, porque él señala, hay como muchas confusiones de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos la idea de que por el hecho de tener más edad, tenemos más experiencia, ¿no? Y no necesariamente es así. Todos tenemos la idea de que hacer varias veces algo nos permite tener más experiencia, pero no necesariamente es así. Entonces hace un planteamiento ahí de con qué no hay que confundir la experiencia para poder entonces centrarnos en precisamente en esos aspectos que mencionaste de la transformación, de la irrepetibilidad y de otra serie de nociones que va a plantear para poder entender, y aquí esto es muy, muy importante en la cuestión de del otro, de la otredad, la alteridad, la cuestión de la subjetividad. Entonces, ahorita retomo y profundizo sobre esos dos ejes, me parece que hay otro, por lo menos otro gran eje ahí, ahorita lo mencionaré. No sé si alguien a partir de esto quisiera comentar algo, preguntar algo. No, están muy callados hoy. Quisiera, a lo mejor si hice una presentación muy breve con unos esquemas. Voy a ver si puedo compartirla.
¿Sí la pueden ver? Dice que Ernesto está presentando su pantalla. Ajá. Déjeme, le digo si la podemos ver. Sí, sí, sí la podemos ver, doctor. ¿Sí la pueden ver todos? Sí, maestro. Ah, perfecto. Notarán ahí que puse precisamente en rojo el concepto de experiencia y resalto eso que me pasa, que nos comentaba Sandra ahorita. Aparentemente, esta idea de eso que me pasa puede parecer muy sencilla, pero en realidad es una cuestión muy, muy profunda, porque precisamente en el momento en que es a nosotros a los que nos pasa, es que eso adquiere una relevancia. Ajá. Pero también nos pone en vigilancia, diríamos, de que eso que nos pasa, si de veras se vuelve experiencia, es porque al pasarnos nos deja algo. Es como, diríamos, como un colador, o como el café, cuando uno tiene el filtro en la cafetera y va pasando el agua, ustedes observan que va quedando precisamente el residuo del café en el filtro. Bueno, pues precisamente eso que nos pasa, que él denomina la experiencia, deja siempre un sedimento y por eso forma parte constitutiva de nuestra persona, de lo que somos. Ahora bien, como eso forma parte constitutiva de lo que somos, dice él, esto es finalmente un acontecimiento. Es un pasar de algo que no soy yo. Y en ese sentido es que, como bien mencionaba Sandra, esto implica una exterioridad. Si es algo que pasa, que me pasa a mí, es algo que proviene del exterior. Pero en el momento en que me pasa, viene la ida, diríamos, la ida es que me pase. La vuelta es qué pasó con eso en mi persona, en qué me movió, en qué me modificó o no. Por ahí en algunas páginas del libro dirá, leer a algún autor, dice, no es tanto lo que ese autor dice o si entendí lo que dice, sino que me proporciona palabras para decir cosas que de otra manera no podría decir. Lo cual lo que nos está diciendo es, va a formar esas palabras, ese lenguaje, va a formar parte constitutiva de mi persona. Y en ese sentido es que me transforma. También Sandra ya hablaba precisamente de esa idea de la transformación. Entonces aquí en este pequeño esquema dice que un acontecimiento es ese pasar de algo que no soy yo. A lo largo de la vida hay múltiples acontecimientos. No todos se vuelven experiencia porque no nos atraviesan, no nos dejan algo. Pueden ser simples vivencias. Las que nos atraviesan, las que nos dejan algo, son las que constituyen realmente una experiencia. Perdón, doctor, que le interrumpa. Su presentación está parpadeando. ¿Le está parpadeando a todos? Porque a mí no, aquí la tengo bien. ¿Sí les parpadea a todos? Sí, sí parpadea un poco, doctor. Y así es. Ah, ok. No crean que era un truco para que estén viendo la pantalla, sino, sí sabe por qué lo haga. Jesús, te la mando y la pones tú como la vez pasada. Sí, sí, claro que sí, con mucho gusto, doctor. Está bien. La voy a cerrar tantito y se la mando a Jesús mientras si alguien quiere comentar algo, adelante, ¿eh? ¿Nos quería hipnotizar o qué, doctor? Sí, era para que no se durmieran. Yo por si las dudas le saqué captura de pantalla, no se preocupe, maestro. Pensaron que les estaba tomando foto, ¿no? Sí. Sí. No sé si alguien ahorita de lo que mencioné quisiera comentar algo. Bueno, yo nada más una pregunta.
Sí. Algo así como ese conocimiento que tenemos de que cuando es muy profundo una enseñanza, un sentimiento, o llámese como se llame, miedo o etcétera, pues obvio sí se nos queda dentro de nuestra forma de ser y se va a conformar nuestra personalidad, porque aunque se menciona que la personalidad es de los 0 a 5 años, pues yo creo que la personalidad la vamos conformando en primaria, secundaria, preparatoria y a lo largo de nuestra vida, precisamente de ese conocimiento que a través de la vida lo vamos haciendo nuestro. Sí, esa nada es mi más opinión. que aquí habría que pensar lo siguiente. A veces el conocimiento cierra la posibilidad de la experiencia. ¿En qué sentido? En que cuando creemos que ya conocemos algo, resulta ser que ya no nos permitimos aprender de eso, ¿me explico? Es decir, el conocimiento, estamos muy acostumbrados a verlo como resultado de la experiencia, pero en realidad el conocimiento a veces se contrapone a la idea de la experiencia, porque precisamente ya no nos deja ver otras cosas, porque creemos conocer lo suficiente. No sé si soy claro en esa idea. Y en ese sentido, entiendo. Y en ese sentido, Jorge La Rosa va a hacer una énfasis muy relevante en términos del conocimiento entendido como esta formulación de conceptos, de teorías, en su relación con la práctica, y él va a preferir hablarnos de la experiencia como constructora de saberes de experiencia. A presentarse en los fósiles, ¿no? ¿Sí te llegó ya, Jesús? Aún no me ha llegado, doctor. Sí, ya me llegó, doctor. Ok, perfecto. Fósiles se trata de comparar. Por ahí alguien tiene un micrófono abierto. No se puede llevar la comparativa. Yo quisiera... Sí. Bueno, yo quisiera hablar acerca de la parte etimológica, de la parte etimológica que habla un poco que viene siendo un poco de peligro, ¿no? Por así decirlo. Porque es que podría ser un peligro que viene de afuera o se acuña también a la parte, digamos, a la parte concreta de esto. ¿En qué es que radica el peligro? El peligro radica diríamos, en varios niveles, su actualidad diríamos en varios niveles. Él dice que el concepto de experiencia tiene relación con el peligro porque la experiencia está ligada a la travesía, al viaje, al pasar, y del pasar deriva hacia la pasión. Entonces resulta que en todo viaje tú corres algún riesgo, ¿no? Que te la gasolina, que tomen la caseta, que se te ponche una llanta, que pues igual y te caes o te pierdes porque no conoces el lugar, etcétera, ¿no? Entonces él dice que la experiencia, cuando uno se mueve en el plano de esa experiencia, se encuentra con una travesía, y en esa travesía, como en toda travesía, pueden presentarse peligros. Ajá. Como la experiencia es irrepetible, ajá, evidentemente cuando tienes una experiencia, no conoces nada de ella, y en ese sentido también lo que le mencionaba a la profesora sobre el conocimiento que a veces impide la experiencia, resulta ser que, por decirte algo, quieres consumir hongos, te han hablado de los hongos, María Sabina, etcétera, ¿no? Bueno, pero tú no los conoces, no sabes lo que puede pasar con tu cuerpo, y te arriesgas y los consumes, si quieres tener la experiencia, ¿me explico?
pero entonces hay un riesgo. Puede ser que a tu cuerpo le afecten más que a otras personas, puede ser que alguien te haya engañado con el tipo de hongos que te presenta y no son los que debiste de haber consumido, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, toda experiencia, por ser algo nuevo como acontecimiento en la vida, siempre implica un riesgo. Y la Rosa nos va a decir, finalmente, un poco siguiendo a Nietzsche en ese sentido, que la vida misma, como un viaje, ¿no?, pues siempre tiene riesgos. Esa es la idea, precisamente. No sé si aclaré toda la duda o... Sí, está completamente claro. Muchas gracias. Ahora sí, Jesús, si quieres pasar la siguiente, bueno, la primera lámina. Ahí estábamos. Decía, la Rosa va a plantear la idea de la experiencia como una categoría existencial, un poco en este sentido de lo que estaba comentando de la vida como una serie de acontecimientos que se mueven en el plano existencial porque precisamente son los que nos van a permitir constituir eso que llamamos subjetividad, nuestra propia existencia, ¿no? Que la experiencia es un modo de estar en el mundo y un modo de habitar el mundo. Esto es interesante en el sentido de existen personas, a veces nosotros mismos como personas, nos negamos a querer tener experiencias. Pongo un ejemplo que luego analizaré con más detalle. Vamos a algún lugar nuevo, un país nuevo, un pueblo nuevo, y nos ofrecen algo que nunca hemos comido. Hay personas que inmediatamente, sí, vamos a probarlo, vamos a comerlo, conocerlo, etc. Pero hay personas que dicen, no, guácala, eso no. Por eso habla de la experiencia como un modo de estar en el mundo o un modo de habitar el mundo. Porque siguiendo la idea del riesgo y del peligro, habemos o hay personas que no se paralizan por el riesgo y que su modo de estar en el mundo es precisamente dejarse llevar en el acontecer para dejar que pasen cosas y les pasen cosas, pero hay otras personas que se paralizan y que esa parálisis hace que entonces se niegue la posibilidad de la experiencia. Y en el otro sentido de la experiencia está lo que también ya adelantaba Sandra, de la alteridad, la exterioridad y la alienación. Porque como lo que nos pasa es algo que viene de fuera, es algo que es ajeno a nosotros, está como alteridad, existe como alteridad. Pero también es algo exterior. Y en un punto extremo se vuelve alienación. ¿Por qué? Porque lo objetivamos de tal manera que nos alienamos, nos enajenamos con eso. Esto es muy importante, sobre todo este último concepto, cuando pensamos en el otro. Porque en mi relación con el otro, me planteo, me pregunto, si quiero realmente compartir y fluir con él y vivir acontecimientos, o si voy a mantenerlo a raya, como decimos coloquialmente, voy a alejarme de él para no verme afectado, para que no me perjudique o lo que sea, según los miedos que pueda yo tener o prejuicios o lo que sea, ¿no? Entonces resulta ser que establezco una relación de alienación con el otro y entonces se rompe la posibilidad de un, ¿cómo diríamos?, de un cohabitar, de una hospitalidad, de un acogimiento del otro. Y ese otro, porque ese otro tiene rostros, lenguaje, vicios, maneras de ser, que pueden generar en mí sensaciones que no quiero tener, ¿no? Que no quiero vivir, que no quiero sentir. Entonces, a veces así algo tan simple como la comida, que mencionaba hace rato, de yo no pruebo eso. Hay personas incluso que, como mencionaba yo también, dicen, guácala, ¿cómo voy a comer eso? ¡Qué asco!, ¿no? Así hay personas también que cuando ven a otro, dicen, huele feo, o qué mal vestido está, o mira cómo habla mal, o X o Z cosas. Y entonces, eso que pasa, eso que nos pasa, que es conocer a otro, se puede colocar en un plano de exterioridad tan extrema que lleva a la alienación.
y no posibilita una verdadera cofraternidad, diríamos, con el otro, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces Jorge Larroque dice, cuidado ahí con el micrófono de alguien, no sé quién, dice, la experiencia no reduce el acontecimiento, sino que lo sostiene como irreductible. Irreductible a mis palabras, a mis ideas, a mis sentimientos, a mi saber, a mi poder, a mi voluntad. Esta es quizás una de las manifestaciones más ricas de la experiencia. La experiencia no se reduce a un lenguaje que pueda permitir racionalizarla, volverla transmisible, ser analizada, ser dominada. La experiencia acontece, y como tal acontecer, simple y sencillamente nos traspasa. La Rosa, después ya adelantábamos hace ratito, con Sandy, con los comentarios de Sandy, que la experiencia no es un experimento, no es algo que se repita, no es reducida a la práctica, etcétera. Bueno, ese es el sentido de estas palabras de la Rosa, ¿sí? El acontecimiento no es irreductible. ¿Ah? Entonces, como la experiencia no puedo reducirla a palabra, la experiencia no es transmisible. Yo puedo hablarles desde mi experiencia y puedo hablarles de lo que viví, pero no puedo transmitirles esa experiencia. Puedo expresarles lo que siento, lo que pensé, lo que reflexioné sobre esa experiencia, sobre ese acontecimiento. Pero para que ustedes realmente puedan comprender a cabalidad eso, tendrían que vivir esa experiencia. Pero resulta ser que al vivir esa experiencia, como son otras personas, su subjetividad va a asumir ese acontecimiento, esa experiencia de otra manera. Pongo un ejemplo. Si comemos un helado de chocolate y yo les digo qué sabroso está este helado, o si voy a ver una película y les digo es una película hermosa, etcétera, estoy dándoles una interpretación de eso que siento o que vivo o que percibo. Y ustedes cuando vayan a verla, la película, o cuando prueben el helado, sentirán otra cosa. Quizá les guste igual, pero nunca va a ser la misma sensación que yo sentí. Entonces, a eso refiere esta idea de lo irreductible de la experiencia. No puede ser controlada la experiencia. Yo no puedo definir qué tipo de experiencia quiero vivir. Simplemente la vivo, y lo que me deja esa experiencia me transformará o me hará pensar o sentir o reflexionar de otra manera. Pero a cada uno de nosotros le va a hacer sentir lo mismo o vivir lo mismo. Más bien, a cada uno de nosotros le va a hacer sentir lo que su subjetividad le posibilite. Por eso es tan complicado en las relaciones con los otros, sea por cuestiones de diversidad de género, sea por cuestiones de diversidad étnica, sea por cuestiones de la diversidad de cualquier tipo. Esa expresión tan usada luego en los cursos sobre diversidad y demás, que dicen, ponte en los zapatos del otro. Prácticamente en la vida real nadie se puede poner los zapatos del otro. Cada uno de nosotros tiene que ponerse sus zapatos y con sus zapatos establecer las relaciones con los otros que les permitan tener experiencias que les hagan comprender esa forma de relación o esas relaciones posibles con el otro. Porque el otro que vivió en esa otra cultura tiene tras de sí todo un bagaje que le ha permitido precisamente vivir y sentir su cultura de esa manera. Y yo, por más que conozca su cultura, por más que intente adentrarme en ella, pues no tengo ese bagaje. No sé si me explico con esa idea. Pero esa es parte de la dificultad del establecimiento de las relaciones con otro y de la aceptación del otro. Por ahí Derrida plantea la cuestión de la
de que generalmente queremos conocer al otro y ese conocimiento hace que lo objetivemos. Y entonces se pierde la posibilidad de dejarnos fluir con él en un acontecer de conocimiento y comprensión de la realidad. Y entonces cosificamos la relación precisamente, ¿no? Ahorita más adelante profundizaré en ello. No sé si aquí alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, alguien que quisiera añadir. Dice también la Rosa que el sujeto de la experiencia no sea el sujeto del saber, o el sujeto del poder, o el sujeto del querer, sino el sujeto de la formación y de la transformación. Es decir, en ese acontecer, en ese lo que nos pasa, nos transformamos y nos formamos, pero no por ello nos volvemos sujetos de poder o de dominio, o de poder controlar a voluntad los acontecimientos. Simple y sencillamente vivimos los acontecimientos. Y a partir de ello es que nuestra vida se modifica. Pero por mucha modificación que tenga esa vida, no va a ser posible que podamos nosotros controlar o transformar las cosas. Lo que sí podemos hacer en un momento determinado es asumir otra postura ante eso que nos pasa. Y aquí entra una primera cuestión ética que Sabater también va a comentar, siguiendo esta idea de lo que nos pasa. Sabater dice, nosotros no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo respondemos a lo que nos pasa. Y esa respuesta, ese responder a lo que nos pasa, implica una postura ética. Desde ese lugar, desde la perspectiva ética, se plantea entonces precisamente la relación con el otro. Y se trataría en un momento determinado de romper esa lógica de relación en la cual, sea uno o sea el otro, pretenden controlar. Esto es muy complicado porque en las relaciones de familia, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en las relaciones de trabajo, casi siempre existe la idea de ser quien controla para no ser controlado, en lugar de permitirnos fluir ambos en esa relación. Y precisamente por eso la Rosa va a insistir mucho a lo largo de la lectura de esta cuestión de no controlar, de que no es cuestión de la voluntad el tener o no ciertas experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? La que sigue, Jesús, por favor. Y entonces, ya hace rato adelantaba un poco esta idea. Él dice, ¿cómo la lectura de Kafka, o de Platón, o de Pablo Freire, o de cualquiera, puede ayudarme a decir lo que aún no sé decir, o lo que aún no puedo decir, o lo que aún no quiero decir? Y yo pongo ahí en letras rojas, ¿cómo puedo transformar mis propios pensamientos, sentimientos, sensibilidad, etcétera? Cuando la Rosa llega a este punto, es lo que nos plantea, y lo podemos pensar tanto en la lectura, como al escuchar a un maestro, y como al ver un eslogan publicitario, o lo que sea que en un momento dado leamos, conozcamos y demás, que lo importante no es comprender eso, no es interpretarlo adecuada o inadecuadamente, no es que conozco a profundidad a Kafka o a Platón o a quien sea, sino que eso me hace ver el mundo de otra manera. Me da palabras para nombrarlo de otra forma. Me hace ver lo que no veía. Me hace tener creencias. Michel de Certeau tiene una expresión que a mí me parece muy, muy relevante en estas cuestiones de cómo me voy transformando.
que él dice, hacer creer es hacer hacer. Es decir, cuando yo me apropio algo y lo asumo, entonces voy a hacer lo que eso me lleva como creencia. Es decir, me apropio de tal manera que entonces actúo en función de eso. La mercadotecnia evidentemente tiene mucho de esto y sabe explotarlo, ¿no? Porque nos hace creer que necesitamos X cosa y vamos y la compramos, o va la gente y la compra. Pero en el mismo sentido podríamos pensarlo positivamente de cómo es que mis relaciones con los otros, que son diversos de mí, realmente creo en eso que el discurso dice, que los derechos humanos, que la diversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solamente que quede como ese discurso que hay que decir, sino cómo es que eso va a hacer que piense diferente, que quiera diferente, que me relacione de manera diferente. Y por eso es que se transforma la subjetividad. Entonces, no se trata, ya en la sesión anterior hablábamos de la cita y de que no se trata de leer autores desde esta perspectiva para citarlos, para hablar de ellos, sino para que nos transformemos y podamos mirar el mundo de otra manera. Entre paréntesis, esa transformación no siempre caminaría por o transitaría hacia aquello que denominamos lo positivo, ¿no? Es decir, hay gente que puede leer muchas cosas y no por ello actuar honestamente o honradamente. Puede ser, como decía George Steiner, de los nazis, ¿no? Eran excelentes lectores, eran personas que llamamos cultas, escuchaban música clásica, y sin embargo eran capaces de mandar a los judíos al horno crematorio. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con ello? Que la transformación corre riesgos también. No siempre camina hacia aquello que en un momento dado llamamos o denominamos lo positivo, lo éticamente correcto, lo adecuado. Puede transitar hacia formas de interpretación violentas, agresivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí podría mencionar algo que es muy común en los distintos tópicos que tratan el tema de la otredad y la alteridad, o la diversidad. He oído mucho desde la interculturalidad, desde el indigenismo, desde el feminismo, etcétera, la cuestión de visibilizar. Dicen, es que hay que visibilizar. Bueno, lo que hay que entender es que el hecho de que yo vea algo no quiere decir que lo comprenda de tal manera que actúe para bien. Puedo verlo como un peligro. Es decir, está tan visible que se torna un peligro y entonces reacciono contra eso. ¿Me explico? Entonces, oír tanto de violencia familiar, intrafamiliar, oír tanto de violación de derechos humanos, oír tanto de discriminación, puede llevarnos a la indiferencia y no necesariamente a una actitud humanista de apoyo, de solidaridad. Puede llevarnos también, insisto, a la indiferencia, etcétera, ¿no? Detengo ahí tantito para si alguien quiere comentar, si alguien quiere decir algo, expresar algo, para no saturarlos de momento con mi discurso. A mí me ha parecido muy interesante, doctor. Sobre todo también desde la óptica o desde la perspectiva en la que habitualmente estamos formados, donde asumimos un poco la idea de que de mayor edad tenemos, o entre, por ejemplo, dentro de la cultura en la que vivimos, dentro de mayor formación tenemos, pareciera ser que tenemos más experiencia y a veces esto nos damos cuenta ahora, equivocadamente, lo asumimos como el poder conocer más. Pero como usted muy bien indicaba, pues bueno, no necesariamente tener más experiencia
nos permite conocer más, ¿no? Porque también nos puede afectar en lo mismo que aprendemos. Sí, hay una cuestión ahí que el conocer está asociado a la información y como también decía, a veces el conocer mucho nos niega la posibilidad de querer tener o de vivir nuevas experiencias, ¿no? Hay como una idea de, es que ya lo conozco todo, ya no puedo conocer más, ¿no? Diríamos. Y en realidad la experiencia supone apertura. Es como los niños. La experiencia supone asumir ante la vida una actitud como los niños. Estar abierto. Y los niños, por mucho que jueguen y jueguen y jueguen, no llega el momento en que dicen, ya jugué mucho, ya no voy a jugar. Siguen jugando y siguen disfrutando, ¿me explico? Eso es lo que no pasa con los adultos. Así es. Porque en esta idea de a mayor edad ya tengo más experiencia, pareciera que entonces ya no puedo vivir más cosas o diferentes cosas, ¿no? O disfrutar las mismas cosas que ya he hecho. Ajá. Porque ya es como, pues ya esto lo comí mucho, ya esto pasó, etcétera. No. Por eso la experiencia, y como hace rato decía Rubí, es la experiencia es irrepetible. O sea, yo puedo haber visitado una ciudad como Mérida, por ejemplo, que desde mi perspectiva es una ciudad muy hermosa, y puedo ir 4 o 5 veces a Mérida y sentir que cada uno de esos viajes es una experiencia nueva, aunque sea la misma ciudad. La cuestión es con qué ojos, con qué sensibilidad, con qué apertura de mente, de sentimientos, de espíritu, etcétera, realizo el viaje, ¿no? Y vamos a esa idea de hace rato también que planteaban de los riesgos. Todo viaje implica un riesgo y entonces el riesgo es asombrarte más incluso, ¿no? Los riesgos, y eso me faltó decir hace rato, los riesgos no necesariamente son peligro, sino los riesgos también son posibilidades de asombro, de fantasía, de imaginación creativa, etcétera, porque nos sacan de nuestro lugar. Uno de los planteamientos que va a hacer la Rosa en su trayectoria es que los alumnos, nuestros alumnos, en un momento dado, nosotros deberíamos ser capaces de colocarles las cosas de tal manera que vivan experiencias. No solo que pasen por el aula, sino cuando pasen por las aulas, les pase algo a ellos. Que sea una experiencia haber escuchado al maestro, que sea una experiencia haber hecho un experimento, que sea una experiencia haber participado en alguna actividad. Y bueno, para que no sea diálogo, ¿alguien más quisiera comentar? Claro. Bueno, yo ya tengo lista mi participación. Ajá. Entonces yo platicaba un poco con mis alumnos la ocasión anterior y les hablaba yo de la parte etimológica de algunas palabras. Para empezar, la etimología de etimología es verdad, que es como, por así decirlo, el punto número 1. La etimología de etimología es verdad. Entonces, pues nada, estábamos viendo Iberbi Modali, los verbos modales, y les preguntaba yo que primero que nada, al momento de tener, de poder aprender verbos, ¿por qué no los aprendemos desde la perspectiva pragmática? Desde la perspectiva donde nosotros decimos, bueno, ¿sabemos qué significa la palabra? Por ejemplo, si ocupamos el verbo desear, ¿no? Tenemos el verbo desear, tenemos el verbo querer y tenemos el verbo tener. Bueno, pues tener ya es de teneris, ¿no? De
de que algo que ya está con nosotros, ¿no? Desear viene de desiderare, de latín, y quiere decir descansar. Es algo así como esperar a que pase algo. Entonces les dije, vamos a hacer una lista de lo que tenemos, de lo que deseamos y de lo que queremos. Querer, de latín, querere, ir por ello. Entonces es como en la época de los neandertales, ¿no? O de antes, ¿no? ¿Qué pasaba? Las personas pues no siempre traían las pulseras, no traían cositas en las manos, ¿no? Y tampoco se preocupaban por el polish o por el gelish. No, tan solo sabían que las manos servían para recoger el alimento y los pies eran para ir por él. Entonces, esta situación, de esta manera, hace que nosotros podamos entender las palabras. Y en el momento que nosotros comprendemos una palabra, la podemos transmitir. Ajá. A la hora de transmitir se va. Hablaba yo también del verbo poder, y ese verbo, bueno, pues es algo que está en la capacidad de que ocurra. Entonces yo creo que la experiencia es una serie de cosas que deseamos, las podemos esperar rascándonos la panza, las cosas que queremos, yendo quizá a una misión ninja si es necesario, y las cosas que tenemos, que son las que ya quizá nos fueron dadas como quizá un don o una cualidad genética, que ya no tengamos mucho que trabajar en esa situación. Entonces, pues, creo yo que la experiencia, la alteridad y todas esas cosas que nos pasan como individuos pueden ser mezclables, pueden ser únicas e irrepetibles, y al mismo tiempo no es como de que las podamos decir, la voy a guardar aquí en esta cosita, en este frasco. Si nosotros la sacamos y la exteriorizamos, que es otro prefijo que tenemos aquí en esta lectura, la exteriorizamos, bueno, pues se va a difundir, se va a esparcir como la semilla, ¿no? Uno puede aventar las semillitas a alguna parte y van a salir, ¿no? Como el zacatito que se ve, no todos los zacatitos están del mismo tamaño, todos son diferentes. Entonces yo creo que eso es la experiencia. Vamos a vivir las cosas, vamos a percibir las cosas, vamos a transmitir las cosas, y es así como, según yo creo que ocurre. Sí, gracias. Fíjate que lo que planteas es muy interesante en varios sentidos. Uno, que coloca precisamente el aprendizaje de estos verbos que mencionas, al ir a la etimología, nos coloca en otra manera de apropiárselo, de aprenderlo, ¿no? De estar en contacto con él. Eso lleva también a pensar que el lenguaje no es algo estático, no es algo fijo, sino que tiene una historia, ¿no? Me detengo en el de poder, en este sentido de la capacidad, ¿no? Porque para la Rosa, y en el texto no aparece la palabra poder varias veces, coincide ahí con Paul Ricoeur en el sentido de poder como esa capacidad. Lo que la experiencia posibilita precisamente es que seamos cada vez más capaces, algo que no necesariamente posibilita el conocimiento. Sí. Por eso la Rosa le va a dar importancia a la idea de saber de experiencia, más que a un conocimiento que puede quedar en lo teórico y que no nos permita hacer nada. Entonces la vida nos coloca siempre en saberes de experiencia que nos permiten precisamente seguir viviendo. Cuando digo que los alumnos requerirían vivir experiencias, es porque eso quedaría como algo para la vida, y no solamente como un contenido escolar que se tiene que aprender para después repetirlo y después quizás olvidarlo, ¿no? Sí. Y un último punto en relación a estas cuestiones etimológicas es que posibilitan reflexionar de otra manera el lenguaje. Y en este sentido de lo vivo del lenguaje. Sí. Hoy en día, volviendo al concepto de poder,
El poder está asociado generalmente a los políticos, a quien tiene un puesto, a quien grita, ¿no? A quien violenta. Pero cuando vamos a esa raíz del poder como capacidad, todos tenemos capacidad para hacer cosas. Reconocer esas capacidades es darnos la posibilidad de reconocer nuestro propio poder, por decirlo así, ¿no? Y entonces actuar. Si soy capaz, puedo hacerlo. A diferencia de esta otra noción de que el poder lo tienen solo algunos, por el puesto, por la función, o porque gritan más fuerte, ¿no? Y sí, entonces es precisamente la experiencia la que nos permite darnos cuenta de lo que somos capaces. A partir de que eso que nos pasa nos transforma y nosotros transformamos a partir de eso nuestra vida y nos hacemos más capaces. Sí, pues esa es la etimología. De hecho, la etimología de la palabra poder quiere decir ser capaz. Poder. Entonces, pues es curioso, ¿no? Porque creo yo que a veces las personas estamos perdidas en sonidos y luces, y los sonidos y las luces, que son todas las cosas que nos pasan, siempre van de la mano, aunque no se puedan tocar, van constantes y van así. Entonces las personas ya traemos como una bolsita, como una cajita de herramientas, y nosotros a veces las vamos tomando en la vida, ¿no? No es de que ya probablemente siento yo que nacimos desnudos, pero vamos adquiriendo cositas, ¿no? En el camino, en el andar. Ya digo yo, bueno, a esta edad que yo tengo, a la edad que yo tengo ahora, pues siento yo que ya he ido recogiendo una que otra cosita, he perdido otras, he dejado otras, y ese que me pasa y ese que nos pasa de esta manera se mezcla y se vuelve con alguien más, a la hora de llegar con mis alumnos, a la hora de tratar de explicar algo, a la hora de yo también entender algo, a la hora de traducir algo, es una manera de traicionar el otro idioma del que venga ya. Quiero yo tratar de desnudar la propia palabra para poder apropiarla y volverla mía, y a la hora que la vuelva mía voy a poder lograr hacer una traducción, y traducir es traicionar. Entonces, creo yo que ese ejercicio, a la hora de querer mostrárselo a un alumno que desea aprender traducción, por ejemplo, pues hay que enseñarle, desde mi perspectiva, hay que enseñarle a que conozca la palabra desde su raíz, desde antes de que esté vestida y revestida, desde dónde viene y hasta dónde ha llegado. Entonces, definitivamente ese andar y ese peligro de la travesía es eso, ¿no? Dicen que las palabras se las lleva el viento, y la palabra frontera es eso, delante del viento. Entonces es una manera de mover las cosas. Hablar y mover las cosas es una manera así. Entonces yo concuerdo mucho con este texto. Muchas gracias. No, de nada. Y antes de ceder la palabra a otra que quiera comentar, fíjate que esto de la traducción como traición es precisamente lo que sucede mucho en la relación con el otro. Sí. Interpretar, por ejemplo, en las relaciones de género, ¿no? Interpretar lo que el otro género quiere decirme cuando me dice algo. Es traicionar, porque es interpretar, es pensarlo desde mi lugar, desde mi lenguaje, desde mis palabras, ¿no? Pensar lo que alguien con una discapacidad o una capacidad diferente me quiere expresar. Y así sucesivamente en las relaciones con nosotros. Sí, es muy curioso, porque incluso con la lengua de señas mexicanas y con el braille y con toda esa situación, pues es lenguaje desde pictográfico hasta táctil, y es como una cosa comunica, y todo comunica, los colores comunican. Hay por aquí por su casa, hay un lugar de señalética braille, y en este sitio de señalética braille pasa de que las personas que atienden allí, es muy curioso, yo no sé si sea coincidencia o haya sido así, pero me llamó mucho la atención que esas personas son personas sordomudas, y las personas sordomudas trabajan con cuestiones de señalética braille. Entonces, ellos ven a la perfección, pero no escuchan, bueno, escuchan
porque a veces el sordo mudo escucha, hay quienes escuchan y hay quienes no. Entonces así surgen un poco esos códigos, pero ellos crean cosas con sus manos y hacen cuadernos, libros y demás para personas invidentes. Entonces es como digo, bueno, pues son políglotas que no usan mucho la lengua. Uh-huh. Entonces es una manera también de codificar, situaciones y vivencias, porque eso que me pasó en ese momento, yo lo tengo muy vivo y no es solamente como es así como una manera de canalizar cosas desde mi perspectiva. Todo se hacía con las manos, el baile tahitiano, hawaiano, muchos símbolos de las artes marciales. Hay que esperar señales siempre. Entonces creo yo que así se forma el lenguaje y a veces esas señales que aparecen desde afuera son las mismas señales que van creando la experiencia que ocurre a las personas. Creo yo que sería más o menos algo así. Sí, muchas gracias, Rubí. ¿Otra quiera comentar algo? ¿Plantear alguna pregunta? ¿Añadir algo a esto que se ha comentado? No, maestro, todo bien, gracias. Jesús, ¿quisieras poner la presentación? Continuamos la presentación. Con mucho gusto, doctor. Sí. Pues adelántala, por favor, te digo en cuál te detengas. Ahí tantito. Es entrando a partir de la idea de la experiencia y la alteridad, que es el título del texto, y de lo que hemos venido comentando, es necesario precisar algunas cuestiones, ¿no? La idea del uno y del otro. La idea del uno como yo, como el que habla, como el que está expresándose, sintiendo, vivenciando, etcétera, que supone, y hay tres categorías que se utilizan en las distintas vertientes psicológicas, psicoanalíticas, etcétera, que son el yo, el ego y el sí mismo. El yo y el ego quizás sea lo que más amplia difusión tiene, y refieren a instancias, por decirlo así, de la persona. Todos nosotros, todas nosotras tenemos de una u otra manera un yo, un ego y un sí mismo. El yo tiene que ver con la exterioridad, es como la parte de la conciencia de lo que está fuera, de lo que se objetiva. Un desarrollo extremo del yo conduce al ego, a la conformación del ego. Y todos hemos escuchado esta palabra de ego, ¿no? Todos tenemos una parte de ego, hemos oído hablar del egocentrismo, Freud dirá que hay una etapa egocéntrica en los niños, Piaget coincidirá en esa noción, y decía, es un desarrollo extremo del yo porque el ego es, si bien el yo conecta con la realidad, puede conectar con la realidad de una manera más o menos equilibrada, pero cuando el ego domina, esa conexión con la realidad está sentada en mi propia subjetividad. Es decir, el mundo es lo que yo quiero que sea, el mundo es lo que yo deseo, el mundo es lo que yo... Por eso decimos que una persona es egoísta, ¿no? O muy egocéntrica cuando solo habla de sí mismo. Bueno, el otro concepto, y que ya ahí no solamente las corrientes psicológicas o psicoanalíticas, o etcétera, están trabajando, sino también desde la filosofía se trabaja, es el del sí mismo. Lo van a trabajar filósofos como Paul Ricoeur o como Derrida, y que tiene que ver con la mismiedad y que está directamente ligado a la idea de la alteridad. Es decir, el sí mismo es una conexión con la interioridad del sujeto. El sí mismo integra al yo, al ego. Y el sí mismo es más abarcativo en el sentido de que los integra, pero también porque tiene que ver con esa interioridad
que me comunica, diríamos, a mí conmigo mismo, o a cada persona con ella misma. En ese sentido, la ipseidad está directamente ligada a la alteridad porque la conexión con uno mismo me posibilita comprender también que el otro tiene una subjetividad y también tiene una mismiedad. Entonces, Paul Ricoeur por ahí tiene un libro que se llama Sí mismo como otro, donde desarrolla toda esta idea, no me voy a detener en ello, pero del otro lado, del lado del otro, precisamente, actúa el alter ego, ¿no? Si hay un ego, hay un alter ego, ¿no? Es un poco, en algún sentido, como, John Wayne, no John Wayne, ¿cómo se llama? El Batman es Bruno Díaz, ¿no? Y Batman, o Superman, y el personaje y Clark Kent, etcétera. Puede ser visto el alter ego como eso, como esa otra parte de la personalidad que permanece oculta, pero también el alter ego en el sentido de que el otro con el que entro en contacto también es un yo, un ego y un sí mismo. Y lo puedo visualizar entonces como una subjetividad al igual que la mía, o la puedo considerar como una exterioridad y lo objetivo. En el momento en que objetivo al otro, prácticamente rompo la posibilidad de un acogimiento, de una relación fraterna con el otro, porque me interesa solo tematizarlo, conocerlo, objetivarlo. Esto está sucediendo mucho precisamente en todos los estudios indigenistas, feministas, de diversidad, etcétera, porque lo que llegamos a hacer, académicamente hablando, o científicamente hablando, es colocar al otro en un lugar en el que el objetivo, y entonces puedo hablar de él. Pero hablo de él porque lo he objetivado. En lugar, y aquí Derrida va a ser muy insistente, y La Rosa también en un sentido, no se trata de hablar del otro, se trata de hablar con el otro. ¿Por qué? Porque solo hablando con el otro es como realmente llegamos a establecer una relación. Y una relación que tienda a ser de cofraternidad o de cooperación, porque hablar con el otro supone reconocer su lenguaje. Supone reconocer que el otro tiene algo que decir. Hablar del otro supone que yo soy el que tiene algo que decir del otro. ¿Sí me explico? Entonces, cuando La Rosa le pone a su texto la experiencia y alteridad, y va desarrollando toda esta idea de la experiencia, nos está planteando precisamente esa cuestión profunda de la relación con el otro supone siempre la posibilidad de un acontecimiento de experiencia de vida, de experiencia de sensibilidad, de experiencia de sentimientos, con el otro con el cual hablo, y no del otro del cual hablo. Dicho de otra manera, no se trata de que yo, porque conocí a un grupo indigenista, o a un grupo indígena, o a un otro, vengo y hablo de él, porque entonces lo estoy exteriorizando, estoy objetivando, o estoy en relación de alienación con él. Sino más bien hablé con él, y al hablar con él, mi vida se transformó. Ajá. El alumno también es un otro. La cuestión es, si hablamos con el alumno como un otro, es si logro hablar con él o me limito a hablar de él. Y esta cuestión precisamente tiene que ver con la posibilidad de que si hablo con él, ese hablar con él se puede tornar una experiencia. Es decir, algo nos pasa a ambos que nos permite transformarnos. Y la que sigue, Jesús. Entonces La Rosa nos va a decir que la experiencia tiene que ver con la exterioridad, como el acontecimiento, eso que me pasa, con la reflexividad, subjetividad, transformación, que alude al sujeto de la experiencia, y finalmente con el pasaje y pasión, es decir, con el acontecer mismo. Eso que nos pasa es un acontecer, por eso no puede ser expresado en lenguaje.
porque el acontecer sucede simplemente. Hay una canción de Arjona que dice, Jesús es verbo, no sustantivo. Podríamos tomar esa metáfora para decir, la experiencia es verbo, no sustantivo. Y en ese sentido es acontecer constante. Por eso es inatrapable, por eso es irreductible, por eso no es transferible. Por eso le pertenece a cada uno de nosotros. Y con eso nosotros podemos seguir o no teniendo experiencias. Podemos seguir queriendo tener experiencias, podemos dejarnos, como dicen muy, que diríamos budistamente, dejarse fluir, ¿no? Dejar que fluya la vida y dejarse fluir en esa vida. Y en ese sentido, el acontecer del aula, si lo pensamos como maestros, es precisamente dejar que fluyan los alumnos para que en un momento determinado, como decía hace rato, sientan que están viviendo experiencias. Por ejemplo, pasar una película en el salón. Hoy es muy común, bueno, ahorita no hay salones pues, pero en las clases presenciales es común pasar videos, películas, etcétera, ¿no? Nosotros creemos que porque a nosotros nos gustó la película, les va a gustar o puede gustarles a los alumnos. En última instancia, no importa si les gusta o no les gusta. Lo que importa es si esa película llegó a significar una experiencia. Lo que importa es si al leer un texto, si al leer algo en la clase, si al escuchar la clase, lo vivieron como experiencia. Y entonces, todos estos calificativos que a veces usamos en la clase de no les gustó, uy, les aburrió, uy, etcétera, etcétera, pierden sentido. Porque al volverse experiencia para ellos, esa experiencia puede llevarlos a querer aprender más o puede llevarlos a querer alejarse de eso. ¿Sí? Eso no importa. Lo importante es que tengan experiencias, que como seres humanos reconozcan y acepten que la vida es un constante vivir acontecimientos. Es un constante fluir de acontecimientos. Eso es lo fundamental. Quizás no se vuelvan excelentes lectores, pero han tenido la experiencia de la lectura. Quizá no se vuelvan excelentes críticos de arte si pasamos obras de arte, pero han tenido la experiencia del arte. Y tengan por seguro que cuando los alumnos tienen esas experiencias a esta edad de jóvenes, seguramente cuando sean mayores, valorarán de diferente manera lo que su vida es, lo que su vida significa. Y en última instancia, decía Borges, el único deber que tiene un hombre en este mundo es ser feliz. Hombre en el sentido genérico, es ser feliz. Bueno, pues entonces que las experiencias o los acontecimientos por los cuales nos permitimos fluir posibiliten tener momentos de felicidad, diríamos, ¿no? Y la que sigue, Jesús. Esto ya lo había mencionado, no puedo hablar del otro, sino solamente hablarle al otro. ¿Y la que sigue? Ya habíamos mencionado también la idea de la experiencia como singular, irrepetible, plural, porque la experiencia precisamente se conecta con múltiples posibilidades de interpretación. Y libre, porque la experiencia siempre se mueve en el plano de la incertidumbre. Nunca sé qué experiencia es la que voy a tener. Nunca sé si, por ejemplo, cuando me suba a la combi, o al transporte público, o al taxi, voy a conocer a una persona que pueda tener una plática agradable o interesante o X. Nunca sé qué va a suceder. Nunca sé si cuando voy a viajar voy a poder ver, reconocer o admirar o X cosas. Esa es diríamos, la riqueza y la belleza de la experiencia.
que siempre se mueve en el plano de la incertidumbre. ¿La que sigue? Y bueno, voy a cerrar con esto para cederles la palabra. Este esquema de la alteridad, la línea amarilla, dividiría, diríamos, dos posibilidades de mirar desde el uno o mirar desde el otro, ¿no? El otro en la exterioridad, el mismo en la interioridad, ¿no? En un viaje de ida y vuelta. Y notarán que hablo de un mundo salvaje y hasta abajo un mundo moderno. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros que hemos cursado la escuela, que realizamos estudios de licenciatura, maestría o doctorado, de una o de otra manera nos hemos movido en aquella concepción de la vida que podemos llamar modernidad, cuyas características son que tratamos o queremos o pensamos que somos conscientes. 2, que deseamos cambiar, modificar la sociedad, modificar a los alumnos, modificar nuestra vida, modificar algo, cambiar, ¿no? 3, que queremos o creemos que eso hay que hacerlo en una temporalidad determinada. Nos movemos bajo la premura del tiempo. 4, que a partir de esas ideas de la conciencia, del cambio y de la temporalidad, nos asumimos como seres que han roto la tradición, que ya no somos salvajes, que ya no somos bárbaros, que hemos roto con prejuicios, fanatismos, miedos, etcétera, porque esa concepción moderna, que es la concepción de las luces, de la ilustración, etcétera, nos permea, diríamos, ¿no? Por eso la escuela es la institución que se considera saca de la ignorancia, te acerca a la luz del conocimiento, etcétera, ¿no? Recordarán los que hayan visto la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Los que no, les recomiendo que la vean, ya es una película de hace algunos años, que se van pasando una vela, encendiendo la luz a cada uno, ¿no? Como en las posadas, uno prende la velita y luego le prende a los demás, ¿no? Bueno, esta idea es, yo te transmito la luz a ti, que estás en la oscuridad, en la ignorancia. Esa es la idea de la modernidad. La resumo así, hay muchos autores que pueden consultar. Y esa mirada de la modernidad tiende a mirar al otro que consideramos no moderno, como considerarlo salvaje, considerarlo bárbaro. ¿Por qué? O porque no quiere cambiar, o porque no lo creemos capaz de conciencia, o porque el tiempo en el que se mueve es diferente. No sé si leyeron un cuento que se llama Canastitas, de Bruno Traven, en el que una persona quiere comprar canastitas para luego venderlas y va con un artesano y le empieza a plantear pues, la posibilidad de hacer un negocio, ¿no? Vender canastitas. Entonces le dice, bueno, si me haces 5 canastitas, ¿a cómo me las das? A 10 pesos. Y si me haces 20, no, pues se las hago a 13 pesos. Y si haces 30, pues se las doy a 50 pesos. Entonces el comerciante pues, choca con su idea moderna porque uno tiene la idea de que mientras más compra, el precio debe ser más bajo. Porque ya estás en mayoría, comprando por mayoreo, como dicen, ¿no? Pero entonces el artesano llega un momento en el que le dice que no se las puede dar más baratas porque en el momento en que hace más canastas, descuida sus otras actividades. Y total que al final el comerciante dice, estos indios por eso no progresan, ¿no? Lean el cuento, es de Bruno Traven, vale la pena, porque nos da la idea precisamente de cómo es que la gente que somos o nos consideramos modernos, siempre actuamos en relación al otro que no lo es. Y a veces el alumno está en ese tránsito a ser moderno. Todavía es medio salvaje, medio bárbaro, ¿no? Todavía no sabe leer bien, todavía no analiza, todavía no reflexiona,
todavía no se preocupa de su futuro, todavía no asume maduramente que debe de comportarse de cierta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Como toda persona moderna, adulta, etcétera. Bueno, entonces, lo que el esquema plantea es que ese otro se mira como salvaje y al mirarlo como salvaje, le quitamos un montón de cualidades y atributos porque no tiene lo que nosotros consideramos que debe de tener. Esa es quizá la principal dificultad de la relación con el otro, que miramos al otro siempre como carente, como que le falta algo. Al alumno le falta estudiar, le falta comprometerse, le falta leer más, le faltan un montón de cosas, le faltan, ¿no? Para llegar a ser como nosotros. Y entonces, aquí caben por lo menos dos preguntas. Si realmente nosotros somos eso que nos hemos dicho que somos, es decir, si nosotros somos lectores, si nosotros somos conscientes, si nosotros somos muy responsables, si nosotros somos adultos comprometidos con nuestra profesión o lo que sea, ¿no? Y si lo somos, ¿por qué obligamos al otro a querer ser como nosotros? Y la otra gran pregunta es, ¿y por qué en general colocamos siempre al otro en lugar de la carencia? En estas relaciones de la diversidad, y lo veremos después en estos cursos de derechos humanos y demás, es siempre pensar que al otro le falta algo. Pero cuando lo vemos desde el lugar de la experiencia, al otro no le falta nada. El otro lo que tiene es el saber de su experiencia. Y si entonces asentamos la relación pedagógica en saberes de experiencia en lugar de conocimientos teórico-prácticos, estableceremos formas de trabajo diferentes. Porque entonces el alumno o el otro, cualquiera que éste sea, no estará parado en el lugar de la carencia, sino estará parado en el lugar de una subjetividad que también tiene experiencias desde las cuales puede hablar con nosotros. Y no que yo sea el que le tiene que enseñar todo, sino cómo dialogamos, siguiendo la idea de Freire de diálogo, cómo dialogamos, pues solamente a partir de que reconozco que tú tienes algo que decir. Si no, no hay posibilidad de diálogo. Ajá. No puedo dialogar con un alumno, con una persona que considero que es muy ignorante, que no sabe, que es incompetente, etc. Solo puedo dialogar con otro cuando le reconozco cualidades, características, que lo hacen merecedor de esa posibilidad de diálogo. ¿Sí me explico? Y digo merecedor porque generalmente lo miro desde ese lugar mío. Por eso esta cuestión de la otredad es una cuestión muy, muy compleja en términos de la relación pedagógica. Porque evidentemente el alumno está ahí para aprender, pero está ahí para aprender cosas desde el lugar, desde lo que ya sabe, no desde el lugar de la ignorancia. Y ese punto es nodal para tratar de entender que las actividades que proponga, que los videos que permita ver o deje ver, que los textos que le facilite y demás, son materiales que él va a comprender, que no necesariamente va a conocer todo de ellos, pero que evidentemente al vivirlos como experiencia, logrará captar algo de ellos, logrará apresar algo de ellos, por decirlo de esa manera. Y en ese sentido, el constructivismo, desde mi perspectiva, se queda un poco corto, porque el constructivismo, si bien habla de saberes previos, no identifica saberes previos directamente con la noción de experiencias, sino más bien lo ubica o lo identifica saberes previos como lo que escolarmente ya debe de saber, o que ya conoció. Y deberíamos de ampliar la noción a todas las experiencias que alguien ha tenido y que lo hacen ser quien es. Es decir, un chico de 18 años ya tiene muchas experiencias de vida. La cuestión es que las reconozcamos para colocarnos en otro lugar cuando dialogamos con él. Dejo aquí y le cedo la palabra para que podamos ir cerrando, si tengan preguntas, comentarios, objeciones, réplicas o lo que gusten.
Doctor, yo quisiera disculparme, voy a tener que retirarme un poco de la reunión, Sí. pero quisiera agradecer el seminario que ha impartido el día de hoy. Creo que nos deja muchísimo, ha sido una reflexión muy, muy interesante y le agradezco muchísimo. Sí, Jesús, no te preocupes, nos quedamos otro ratito a ver y ya lo cerramos. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario para ir cerrando? Voy a hacer la pregunta como en los juegos infantiles. Lobo, ¿estás ahí? No, maestro, muchísimas gracias. Más o menos nos dejó bastante que pensar, bastante que filosofar un rato, no sé, pensar, dilucidar. Le agradezco mucho. No, no hay de qué. Ahorita, como vienen las vacaciones, puede uno darse Sí, tiempo para eso, ¿no? y este libro lo leí hace N cantidad de años y también lo pasaron en una película mexicana. La Ah, el explicación. de Canastitas en serie, creo que se llama. No recuerdo el nombre, pero sí, Sí, todavía la vi en blanco y negro. ujú. Sí, sí, sí. Gracias, Bien. maestro. No, de nada, Carolina. ¿Alguien más? Si no, para despedirnos. Sí, creo que ya nadie tiene nada que decir. Bueno, nos vemos entonces en enero. Por ahí les haré Gracias, llegar los doctor. Un materiales. gusto escucharlo como siempre. Gracias, maestro. Les decía, les hago llegar los De hecho, yo sí materiales. quería comentar algo. Ajá, yo quería comentar algo al respecto precisamente de lo que es experiencia. Ajá, dime. A mí me tocó en alguna ocasión manejar justamente una experiencia con alumnos de lo que fue preparatoria, donde el experimento era precisamente qué podía pasar si se agita una Coca-Cola y se le pega en la tapa, una Coca-Cola de lata, y al pegarle justamente en la parte de la tapa, o sea, de donde se abre, ¿qué acontecía? Y entonces esa parte, como bien lo mencionan, la experiencia nos abre el camino precisamente para poderse la incertidumbre, la situación de no conocer, y al momento de que se llega a esa nueva experiencia, el recibirla y empezar a hacerla como propia. Nada más es un comentario de eso, de lo que es justamente parte de una experiencia, ¿no? Gracias, doctor. Sí. Sí, de hecho, la primera vez que sucede lo de la Coca-Cola es una experiencia. Las siguientes veces deja de serlo porque ya podemos prever lo que va a suceder, ¿no? ¿Alguien más? Así es, doctor, gracias. Entonces, buenas noches a todos. Les hago llegar los materiales. Y nos vemos la próxima. Muchas felicidades, que tengan muy buen año. Gracias, igualmente, doctor. Muchas felicidades a todos. Muchas Y que estén gracias. muy bien. Sí, Un cuídense abrazo muy mucho. fuerte y todo lo mejor para ustedes. Gracias, pásenla muy bien. Gracias, Disfruten buenas estas noches. ocasiones. Buenas noches.